Se cumplieron 24 años de los acontecimientos del 11 de abril del 2002, fecha en la que estuvimos muy cerca de acabar con esta pesadilla cuando apenas se iniciaba, fecha para aquel momento en el que ya se vislumbraba todo el autoritarismo, todas las ambiciones de quedarse en el poder con las que venía Hugo Chávez Frías. ¿Pero qué falló en ese entonces? Falló la politiquería, falló la ambición, falló la improvisación, falló el hecho de haber tenido un plan concreto, falló de nuevo haber puesto el país como prioridad ante esa situación tan delicada que se estaba viviendo. Hablemos de todo eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos. Y bienvenidos nuevamente a Desde Afuera. Gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad de acompañarlos a ustedes para hablar hoy de esta memoria, para hablar del 11 de abril del 2002, para hablar de cómo la politiquería venezolana, esa ambición, esa falta de cohesión, esa ambición de querer tomar el poder y manejarlo para ellos mismos. Hablar de todos esos vicios, de todos esos intrínculos que tanto han caracterizado a la oposición o falsa oposición y todo lo que ha sido el derrotero de este país durante estos 26 años y todo lo que todavía estamos viviendo. Bueno, todo eso lo vamos a hablar el día de hoy. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir esto y queriendo que esto sea un espacio de opinión no solamente para mí, que estoy a este lado del micrófono, sino para ustedes que están más allá del otro lado de esta pantalla, que muchísimos de ustedes vivieron esos acontecimientos y que ha quedado la zozobra de todo lo que pudo haber sido y no fue, todo aquello que se pudo haber hecho para detener esto y lamentablemente ahí estaban de nuevo los intereses políticos puestos de por medio, frenando, saboteando y lo peor de todo, complaciendo al régimen para que hasta el sol de hoy esté allí. Dios quiera que finalmente en su etapa final, 26 años más tarde, 24 años de ese 11 de abril del 2002. Pero para hablar de eso es importantísimo hacer, yo digo que una especie de cronología, ¿no?, de estos eventos. Esto no es un documental, tampoco es un análisis detallado de lo que pasó en ese momento. Más bien lo que quiero abordar el día de hoy es lo que pasó no se tiene que volver a repetir. Y la pregunta que quiero hacer es si verdaderamente hoy como sociedad ya hemos evolucionado para no repetir los mismos errores. Pero para eso vamos con una cronología de qué pasó en aquel entonces. Y entonces, fíjense ustedes, me van a disculpar el tamaño de esto, voy a tratarlo de hacer un poco más grande para todos ustedes. Y es que vamos primero por el principio. Recordar, le pedí a la inteligencia artificial, ahora estoy probando la de Cloud IA, que hace estos formatos muy bien, ¿no? Puede hacer unos mapas mentales, puede hacer una cronología, puede hacer unas líneas de tiempo. Y le pedí que básicamente nos aglutinara y resumiera la cronología de esos acontecimientos del 11 de abril del 2002 y lo que pasó antes. Como ustedes bien se recuerdan, o para aquellos que no habían nacido, la desgracia, lo que pasó a partir de ese entonces, en diciembre del 1998 gana Chávez la presidencia del país con el 56% de los votos, prometiendo una asamblea constituyente y transformación radical del Estado. La clase media y los sectores empresariales lo apoyaron inicialmente. En 1999 arranca la nueva Constitución bolivariana, el famoso librito azul que tanto hemos visto y que tanto hemos visto ambos lados de la politiquería defendiendo y diciendo que hay que apegarse a ese hilo constitucional. Aprobada por referendo, la Constitución del 99 amplía los poderes presidenciales, crea instituciones paralelas y extiende el periodo de gobierno. Genera polarización entre chavistas y opositores y también deja entrever ya esos atisbos de autoritarismo con los que Chávez se caracterizaría y buscaría permanecer en el poder. En el año 2001 vienen las leyes habilitantes, 49 decretos ley. Chávez aprueba 49 leyes por decreto, entre ellas las leyes de tierra y la nueva ley de hidrocarburos. Por cierto, la nueva ley de hidrocarburos que el gobierno interino de la preservienta, como dice Lara Farías, de Delcy Rodríguez, acaba de básicamente modificar, o mejor dicho, ya descartar por completo. Esto aumenta la participación estatal en el negocio petrolero. La Fedecámara y la Confederación de Trabajadores Venezolanos de Venezuela declaran el primer paro general en diciembre del año 2001. Comienza precisamente los primeros enfrentamientos, por lo menos controversias, entre el Ejecutivo y el sector empresarial, el mismo sector sindicalista.
En febrero del 2002, la caída del bolívar y la crisis económica. El gobierno abandona la banda cambiaria y el bolívar se devalúa bruscamente. La inflación y la escasez aumenta junto al descontento popular. Y aquí vamos ya a los acontecimientos que nos llevarían a ese 11 de abril del 2002. Todo lo que venía antes era prácticamente el caldicultivo a lo que nos llevaría después. Febrero del año 2002, Chávez interviene PDVSA. Chávez anuncia cambios en la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela para aumentar el control político sobre la empresa. Los gerentes y los trabajadores del estatal protestan exigiendo autonomía operativa. Aquí comienzan los enfrentamientos entre el sector petrolero, empresas que de antaño se reconocía por su meritocracia, que pasa a estar completamente manejada, o lo que buscaba en ese momento Chávez era precisamente echarle mano del punto de vista político y luego usar PDVSA como su caja chica, cosa que haría poco tiempo después. En marzo del 2002, los militares se pronuncian en la Plaza Altamira, los famosos vigilia en la Plaza Altamira, los pronunciamientos de los militares. Un grupo de oficiales en situación activa se declara en desobediencia legítima contra el gobierno de Chávez desde la Plaza Francia de Altamira, en Caracas, en lo que se conoce como el primer pronunciamiento militar abierto contra el régimen. Y aquí vamos a la crisis, precisamente entre el 9 y el 10 de abril. Paro de PDVSA y la marcha opositora. La directiva de Petróleos de Venezuela convoca un paro indefinido. La oposición organiza una marcha masiva en Caracas para el 11 de abril que inicialmente iba hacia la sede de PDVSA en Chuao. Sin embargo, en la mañana del 11 de abril, la marcha es redirigida al Palacio de Miraflores. Los líderes opositores y el presidente de Fede Cámaras, Pedro Carmona, deciden redirigir la marcha hacia Miraflores. Cientos de miles de personas avanzan por el centro de Caracas. También hay que recordar que aquí estaban precisamente los sindicatos de Venezuela también apoyando todo este paro que estaba pasando. Llegamos a los acontecimientos del tiroteo en el puente Yaguno y en la avenida Baral. Grupos armados civiles, luego identificados como los famosos colectivos pro gobierno, básicamente el brazo armado del chavismo, y francotiradores no identificados, abren fuego. Mueren cerca de 19 personas, entre opositores y chavistas. Las imágenes del puente Yaguno son utilizadas por ambos bandos para culparse mutuamente. Ya esto genera una situación de descontrol, esto genera una cosa que no se podía aguantar nadie. Se fractura dentro de la Fuerza Armada el apoyo a Chávez, y eso es lo que nos lleva a los acontecimientos del 11 de abril en la noche. La cúpula militar retira el respaldo a Chávez. El inspector general de las Fuerzas Armadas, el general Lucas Rincón, anuncia públicamente que Chávez aceptó renunciar. Chávez es detenido y es trasladado a Fuerte Tiuna y el alto mando solicita su renuncia formalmente. El 12 de abril amanecemos con Pedro Carmona Estanga, que asume la presidencia de facto. Carmona firma el decreto Carmona, el famoso Carmonazo, disuelve la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía y revoca la Constitución de 1999. La comunidad internacional y sectores militares rechazan el golpe. El decreto es visto como un exceso y esto divide a la oposición. Y vamos a ver un poco más con detalles precisamente eso. Fíjense ustedes, el decreto de Carmona, el Carmonazo. El error político más grave fue la lectura del acta de la Constitución del Gobierno de Transición de Pedro Carmona Estanga, que de un solo plumazo básicamente disolvió la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, suspendió la Constitución del 99, como le acabo de decir, y destituyó a gobernadores y alcaldes electos, porque recuerden que poco antes se habían celebrado esas elecciones de alcaldías y gobernaciones. Esto fue percibido como una dictadura abierta, lo que alineó a los sectores democráticos que habían apoyado la marcha iniciales y generó rechazo internacional inmediato, especialmente en la Organización de Estados Americanos, la OEA y el Grupo de Río. Y ahora bien, volvamos de nuevo a la cronología. Aquí llegamos a lo que viene la contraofensiva y el retorno de Chávez. Ustedes se recordarán ese terrible eslogan chavista propagandístico de que todo 11 tiene su 13. Y efectivamente llegamos al 13 de abril. Paracaidistas y unidades de la Guardia de Honor leales a Chávez toman Miraflores. Sectores populares se movilizan a los barrios caraqueños. Chávez regresa de la isla Lorchila y recupera el poder en la madrugada del 14 de abril. Y esto de nuevo vamos a verlo con un poco más de detalle. Fíjense ustedes, la ruptura en todo este momento que se estaban dando estas controversias
se había dado la ruptura de la coalición opositora. El movimiento que sacó a Chávez era una ensalada de sectores empresarios, sindicatos, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, militares y sociedad civil. Carmona priorizó al sector empresarial, es decir, Fedecámaras, y marginó a los sindicatos y a los políticos tradicionales. Esto fracturó por completo ese compendio de apoyo que estaban pasando allí, y más de uno le comenzó a oler que la transición ya había caído. Al sentirse excluidos, los líderes sindicales y los partidos políticos le quitaron el respaldo al nuevo gobierno en menos de 24 horas. Una chapuza total. Por cierto, esto quien lo explica en detalle, y yo les recomiendo a ustedes que vayan a verlo en sus pastillas Las Memorias, es el canal de Daniel Lara Farías. Le hace un especial, miren, buenísimo, sobre el hecho del 11 de abril, entrevista a las personas que estaban allí, entrevista a Carlos Ortega, entrevista a todos los actores que estuvieron ahí, gran parte de ellos, recopila sus testimonios, y además, como habla Lara Farías, explica al detalle todo esto, porque además, bueno, se acordará él, y con toda la manera inquisidora y también acuciosa en cómo él maneja la historia, lo explica de una manera increíble. Así que pueden ir a ver en el canal de él, todo en la pastilla de la memoria, hace la reconstrucción exacta de los hechos y los acontecimientos. Ahora bien, vamos a la reacción de los mandos medios de los militares. Aunque el alto mando militar pidió la renuncia de Chávez, la estructura interna de las Fuerzas Armadas no era unánime. Muchos oficiales de rangos medios y unidades clave, como los paracaidistas que nombramos anteriormente, se mantuvieron leales al Chávez o se indignaron por la ruptura del hilo constitucional hecha por Carmona. Al ver que Chávez no había firmado aún la renuncia oficial, como se había dicho, esto hizo que los sectores iniciaron la operación Rescate de la Dignidad. En fin, chapuza tras chapuza, eso fue lo que se fue consumando allí en esos momentos, y todos pagamos las consecuencias. Los militares que se mantuvieron, por cierto, fieles a Chávez, lo terminaron pagando en su propia piel. Por lo que le pasó al general Baduel, que fue a buscar a Chávez a Orchila y reinstalarlo en el poder. Al fin y al cabo, terminó Chávez mismo quien estuvo detrás de su encarcelamiento, y el mismo chavismo después fue el responsable de su muerte. Así es como el diablo paga a quien bien le sirve. Esto nos lleva, ya con Chávez reinstaurado, ya entre el 13 y el 14 de abril, a lo que es la gran venganza por parte del mismo. Llegamos a octubre del año 2002, la Coordinadora Democrática, anteriormente a lo que hoy en día es la Plataforma Unitaria, Mesa de la Unidad, de todo lo que quieren llamarlo, era la Coordinadora Democrática. La oposición articulada en la Coordinadora Democrática organiza marcha masiva y convoca un referendo revocatorio que el gobierno rechaza. La tensión se intensifica con los paros cívicos parciales. Llegamos a diciembre del año 2002 con el inicio del paro petrolero nacional. La Coordinadora Democrática, PDVSA, los directivos de PDVSA, Fedecámara y la CTV declaran un paro cívico indefinido que rápidamente se transforma en una huelga petrolera. Más del 40% de los trabajadores de PDVSA se suman a esta. PDVSA paralizada, buques varados y refinerías cerradas. La producción cae de 3 millones a menos de 300.000 barriles diarios. Buques petroleros permanecen varados. Filas de kilómetros para obtener gasolina, escasez de alimentos y bienes esenciales. El gobierno contrata técnicos extranjeros y marineros cubanos para operar buques. Imagínense ustedes. Chávez contrata trabajadores de emergencia y maniobras militares. El gobierno utiliza la Armada para mover buques petroleros. Contrata técnicos de Brasil, Argentina y Cuba y se reactiva la producción de la refinería El Palito. La OEA y el Centro Carter inician la mediación. El fin del paro petrolero y la gran derrota de la oposición en ese momento. Tras 63 días, el paro colapsa por agotamiento económico de sus promotores. La oposición no logra el objetivo de forzar la renuncia o un referendo. Esta es la mayor derrota de la oposición venezolana. Terminó en las consecuencias, los masivos despidos de más de 18.000 trabajadores de PDVSA, 25.000 en realidad. Chávez despide a más de 18.000 trabajadores y sus directivos de PDVSA, entre ellos la mayor parte de su planta gerencial y técnica. Las empresas reestructuradas bajo el control político directo del gobierno, y ahí comienza, estimados, la gran debacle de todo el negocio petrolero en el país, en manos de la negligencia, en manos de la improvisación, en manos de toda esta delincuencia que se ha convertido el chavismo, que no hizo más que saquear el país, que sumirlo a la miseria, que condenarlo a la pobreza. Eso es lo que pasó. Y vamos a ver precisamente un extracto de aquel diablo, precisamente hablando esa vez cuando salió con un pito en la boca, ¿no? Para no expropiar en ese momento, sino para despedir gente. Una empresa de mucha importancia como es Palmaven, una filial de petróleo. Esa Palmaven
es de todos los venezolanos. Así que, señor Eddie Ramírez, muchas gracias. Está usted despedido, caballero. Está despedido también. Muchas gracias por su servicio. Señor Juan Fernández, está despedido de Petróleos de Venezuela. Usted fue hasta el día de hoy gerente funcional de planificación y control de finanzas. Vean ustedes el nivel de esta gente. Se convirtieron en saboteadores. Pensar que todo eso se pudo haber evitado y pensar que si tan solo se hubieran jugado bien las cartas en ese momento, finalmente se hubiera podido haber acabado con esa pesadilla antes que se asentara más. Estuvo la oportunidad, estuvo servida la oportunidad para haber salido del chavismo en ese momento. ¿Y qué falló? Falló todo lo que ha fallado durante 26 años. El inmediatismo, el cortoplacismo, la ambición del poder de cada uno de los actores políticos que son politiqueros en nuestro país. La falta de visión, la falta de criterio, la improvisación y las chapuzas. Una y otra vez, la falla de entender que el chavismo era un sistema criminal, que no estaba allí para tratarse de ninguna manera por medio de mediaciones, mucho menos por vías democráticas. Cuando finalmente hubo el golpe de suerte de que todavía ese sector institucional de las Fuerzas Armadas asumiera su rol histórico para con la patria, que era parar con un gobierno que lo que había hecho era utilizar las propias armas y para atacar precisamente a través de sus colectivos armados, pero con todo el apoyo por parte del régimen, para masacrar venezolanos inocentes que tan solo lo que pedían estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta. Bueno, tuvimos la oportunidad y ahí falló todo. Y siguió fallando y repitiéndose una y otra vez cada uno de estos elementos durante los 26 años, con el firmazo, con el revocatorio, con las elecciones presidenciales, con el ensayo del interinato, con el autobús del progreso, con el camino, con el vamos bien, con el que se cansa pierde, con cada uno de los engaños que nos han dado a lo largo de 26 años, 27 ya, punto de cumplirse. Y entonces, la pregunta que yo me hago aquí ahora es, ¿estamos listos verdaderamente? Si se vuelve a dar una situación, porque pasó el 3 de enero, no digamos que se sirvió en bandeja de plata, porque esta vez no hay un ejército que se apegue a su rol constitucional, no hay un ejército que todavía tenga institucionalidad. Chávez aprovechó esa oportunidad para finalmente terminar de depurar lo que estuviera dentro del régimen militar, acabar con cualquier persona que se le fuera a enfrentar, y lo que hizo fue crear una serie de focas que están allí, o mejor dicho, los compró todos a punta de corrupción y narcotráfico y los involucró todos en el mismo negocio, siendo parte de la mafia del mismo cartel. Entonces, la pregunta es que ¿estamos listos hoy en día? A hoy en día que se habla tanto de unas supuestas elecciones y van por allá y buscan un cronograma electoral y tantas otras cosas, ¿estamos verdaderamente listos con eso? Esas son las preguntas que yo me hago, porque digo, sí, se habla de elecciones, se habla de cambios, se habla de todo lo que hay que cambiar en el país. Y la pregunta está, si tenemos la oportunidad de ser vida sobre la mesa de nuevo, si verdaderamente se alinean todos los factores para que el país se libere de esto, ahora que todo el mundo busca encaramarse una ruta electoral, podemos mantener el control, podemos mantener la gobernabilidad de un país si hay elecciones. ¿Pero con qué poderes? ¿Con qué instituciones? ¿Es que acaso el liderazgo opositor actual se ha podido sanar de todas esas chapuzas del pasado? ¿Es que en algún momento nuestros políticos se han parado a hacer una reflexión sobre todo lo que se ha hecho mal durante estos 26 años? Estas son preguntas que yo dejo al aire para que ustedes me las dejen aquí. Porque yo lo que he visto es que pasan los años y, por cierto, todos los actores políticos que estaban en ese momento siguen siendo exactamente los mismos que están hoy en día. No hemos cambiado nombre, son los mismos que están allí. Capriles sigue estando ahí presente. Leopoldo, que se niega a morir de la escena política. Un Julio Borges que está por allá. Un Henry Ramos Ayú, que también estuvo involucrado en todo esto. Un Manuel Rosales, que ya estaba de gobernador en aquel entonces. Y así vamos. Entonces, todos los mismos actores políticos están allí. También María Corina Machado estaba ya en aquel momento iniciándose en la política, estaba con Súmate y todo lo demás cosas. Entonces digo, han sido los mismos nombres, han sido las mismas personas por 26 años. En algún momento, alguno de ellos se ha detenido verdaderamente a reflexionar. Porque yo lo que veo es que aquí
Todo el mundo dice que lo que hizo tuvo que haberlo hecho bien. Como tienen ahora a Guaidó, que dice que en el interinato nadie se robó dinero, que tuvo una campaña de odio en su contra. No he visto ni siquiera el primer político que pida disculpas porque como todo el sistema político opositor ha fracasado en 26 años en sacar al régimen de encima, por lo menos un acto de mea culpa, de entender que todo esto ha sido una culpa colectiva, pero más que todo también el sector político, más allá de la sociedad, que la sociedad ciega primero que votó un Chávez, segundo que lo fue a rescatar de esas hordas que fueron a reinstaurarlo allí y que hoy en día todos padecieron. Muchos de ellos dicen que jamás fueron chavistas, cuando andaban ahí aplaudiendo diciendo que así se gobierna. Entonces yo quiero cerrar precisamente con esto. ¿Estamos realmente listos? Es que nuestro liderazgo opositor ha hecho una reflexión para que estos errores no se vuelvan a repetir. Y nosotros estamos conscientes de todo lo que pasó. Estamos conscientes de que los grandes errores que se cometieron en el 2002 se han seguido repitiendo a lo largo y ancho de todo este tiempo. A lo largo de todo este tiempo, discúlpenme. Bueno, los dejo a ustedes para que me digan en los comentarios si también usted ha reflexionado sobre esto, si usted cree que verdaderamente ya estamos listos para pasar la página de todos estos errores y si podemos asumir esta responsabilidad con la democracia. Se lo dejo a usted en los comentarios, lo voy a leer con muchísimo interés. Muchísimas gracias. Hasta luego.